Muy buenas, estimados colegas, a este grandioso evento, la primera Jornada Nacional Virtual de Gastroenterología y primer Fórum de COVID-19 y Gastroenterología de Ciego de Ávila 2022. Tiene este evento la dicha de ser el primer evento de la Sociedad Cubana de Gastroenterología de modo virtual que se realiza de esta forma y en la cual pues queremos darle las gracias y felicitar a la vez a la doctora Yelek Estrada Guerra, jefa del capítulo de esta provincia, que ha posibilitado nuestra presencia con algunas conferencias en la cual queremos llevar el sentir y el desarrollo de que aspiramos nuestra Sociedad Cubana de Gastroenterología en el terreno de la endoscopía digestiva. Y para hablar en el día de hoy sobre calidad de la endoscopía digestiva, tenemos que primeramente determinar qué es en realidad calidad. Pues la calidad no es más que es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente, que en nuestra situación pues no es más que nuestro paciente. Y esta va a tener dos cualidades, una calidad interna dada por la función y el desempeño previsto y una calidad externa que es el valor percibido y beneficio para el paciente. Ahora, ¿qué es desde la perspectiva de usuario? Pues bueno, no es más que la capacidad de satisfacer los deseos de los clientes y los pacientes. Es adecuación al uso. Depende de cómo ésta responda a las preferencias de nuestros pacientes. Las normas ISO 9000 la definen como que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos, ya sea un producto, un servicio, un proceso, una organización, una persona. Y la Real Academia Española, pues la define como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, muy similar a como la define la ISO 9001. Ahora, ¿cuáles son los factores relacionados con la calidad? Para conseguir un elevado grado de calidad en el producto o servicio hay que tener en cuenta tres aspectos importantes, llamadas dimensiones básicas de la calidad. Bueno, la primera es una dimensión técnica que engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan el producto y servicio. La otra es una dimensión humana, que son las relaciones que se establecen entre los pacientes y el médico, entre los pacientes y el servicio y el hospital. Y una dimensión económica, que es la que intenta minimizar costos tanto para el paciente como para el servicio u hospital. Hay que entonces buscar los parámetros de calidad. En salud, la calidad técnica, que es la calidad objetiva, la que nosotros podemos ver, busca garantizar la seguridad, efectividad y utilidad de las acciones en pro de la salud, así como una atención oportuna, eficaz y segura de los usuarios de los servicios de nuestros pacientes. Es la calidad percibida subjetiva por los propios usuarios. Toma en cuenta las condiciones materiales, psicológicas, administrativas y éticas en las que dichas acciones se desarrollan. Y existen parámetros éticos como es la confianza y la reputación que tienen sobre nuestros médicos y donde como parámetro fundamental que al cual nosotros debemos de seguir, nosotros, todo el personal de la salud, es que el cliente es nuestro objetivo, el paciente es nuestro cliente. Por lo tanto, todas las nuevas teorías sitúan a este como parte activa de la calificación de la calidad de un producto, intentando crear un estándar
en base al punto subjetivo del mismo. La calidad del producto no se va a determinar solamente por parámetros duramente objetivos, sino incluyendo las opiniones que estos nos den por el uso determinado del producto o servicio como tal. Nosotros en la parte de calidad de endoscopía digestiva, pues vamos a medir dos fundamentales, los dos principales que realizamos a todos los niveles del país, a todos los servicios de endoscopía, en todas las unidades, que son los indicadores de calidad de esófago gastroduodenoscopía y de la colonoscopía. Para ello, tendremos que primeramente definir qué es un indicador. Y un indicador no es más que la información, datos o conjunto de datos que permiten medir qué tanto se logró cumplir un objetivo. Su análisis nos permite la toma de decisiones para controlar actividades y procesos. ¿Cuáles son los indicadores que son genéricos y se aplican a todos los procedimientos? Bueno, pues esto es la indicación apropiada, el consentimiento informado de la persona, donde se explica en qué consiste el procedimiento que se le va a realizar al paciente y éste está de acuerdo a realizárselo, o en el mismo se emiten las posibilidades de no realizarse, qué otro procedimiento puede hacerse con menos riesgo para el mismo, así como la estratificación del riesgo antes que el paciente se vaya a hacer el procedimiento. Todo paciente debe de conocer a qué riesgo se somete al ser sometido a una esófago gastroduodenoscopía o a una colonoscopía. Por lo tanto, la garantía de calidad es el proceso de evaluar métricas de calidad específicas para determinar áreas de bajo rendimiento, ya que aquí, en estas áreas de bajo rendimiento, es donde nosotros podemos trabajar y mejorar nuestra calidad de la atención en la realización de la endoscopía digestiva. Ahora, esta hay que medirla en tres momentos diferentes: preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. Para comenzar, vamos a analizar la métrica de calidad de la esófago gastroduodenoscopía. ¿Cuáles son los indicadores de calidad preprocedimiento? Bueno, el hecho de tener un tiempo mínimo de ayuno adecuada, de 2 horas para los líquidos y 6 para los sólidos, que existe una indicación adecuada que está contemplada en el PNO, que hay una profilaxis antibiótica antes del proceder, si lo necesita, si hay una identificación del riesgo, si hay un plan de sedación y clasificación de acuerdo a los parámetros de anestesia, si hay un manejo y documentación de la terapia antitrombótica. La solicitud de la indicación del proceder pues muestra un adecuado resumen de la historia clínica del paciente y de su examen físico que justifican la indicación del procedimiento como tal, que existe un consentimiento informado previo donde, como ya explicamos anteriormente, provee información acerca del proceder, los riesgos, complicaciones y otras opciones que a no realizarse esta prueba, ¿qué es lo que se puede hacer? Los indicadores de calidad intraprocedimiento están medidos por la competencia del endoscopista. O sea, el endoscopista debe tener más de 100 endoscopías al año, pues eso nos indica de que se está efectuando una endoscopía con un nivel de calidad adecuado. La demora del tiempo de procedimiento, que debe oscilar entre 7 y 8 minutos con la fotodocumentación, que debe de existir esta con un mínimo de 10 imágenes de los lugares donde nosotros hagamos la exploración, que debe de seguirse un protocolo de biopsia para la detección de determinadas enfermedades o descartar determinadas enfermedades, para la realización de técnicas de mejoramiento de imagen y cromoendoscopía, existir programas de entrenamiento confeccionados, documentados y aprobados por las entidades que rigen las mismas,
Los requisitos internacionales, que incluyen un número mínimo de 10 imágenes para un examen endoscópico, deben de incluir las biopsias realizadas a estos niveles, o sea, en esófago proximal, distal, en el cuerpo, en el antro, en el duodeno, y que tiene su secuencia que después vamos a ver más adelante, la fotodocumentación que debe de estar contemplada con fotos del esófago proximal cuando nosotros entramos, del esófago distal, ya en la visualización de la línea Z, a nivel del cardia y el fundus en una posición de retroversión, la fotodocumentación del cuerpo, incluyendo la curvatura menor en una imagen panorámica, el cuerpo que hay que verlo en retroflexión, incluyendo la curvatura mayor. Cuando llegamos a la región del antro, pues ahí se hace la retroversión, en donde también pues visualizar el ángulo y la cisura del estómago, la visualización del antro gástrico, ya en el bulbo duodenal, el paso a la segunda porción y la región papilar. Son las fotos documentación que deben de existir en toda endoscopía para mostrar una calidad adecuada, así como también la realización de protocolos de biopsia de acuerdo a las entidades que se detecten, como es en la parte proximal y distal del esófago, en el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica, en la zona de esófago distal, en la región donde se encuentra la unión esofagogástrica, incluyendo la línea Z, donde se deben de tomar biopsias a un intervalo entre 2 centímetros de altura cada uno, y de la lengüeta mayor en un número espaciado no menor de 9-10 biopsias, todas ellas después colocadas y numeradas, especificadas en frascos por separados, igual que en el estómago, según el protocolo de Sydney, de tomar biopsia de cuerpo gástrico y a nivel del antro, tanto de la cisura como de la región antral, y también colocar en frascos por separado. Y para el diagnóstico de enfermedad celíaca en la primera porción duodenal y en la segunda porción duodenal. Los indicadores post procedimiento, pues bueno, contemplan un informe detallado del proceder, donde estén los datos de filiación del paciente, la fecha del procedimiento, el endoscopio utilizado. No es más que el informe endoscópico que nosotros realizamos todos los días, pero donde se especifiquen toda una serie de secuencias de localización, tamaño, forma, según utilizar las clasificaciones para poder describir las lesiones, los métodos de si se hizo algún proceder terapéutico, qué método fue el utilizado, si se recuperó el tejido o no, qué sedación utilizamos durante la realización del procedimiento, quiénes fueron los médicos responsables de la misma, el tiempo de retirada del endoscopio que debe de oscilar entre 7 y 8 minutos, nunca menos, el nombre del endoscopista, las complicaciones si existieron y la actitud que se siguió con relación a esto, y además tener un libro de registro de las complicaciones, y así como un aspecto importante a contemplar en los informes que mide la calidad postprocedimiento es las recomendaciones postterapéuticas endoscópicas. Después que nosotros le hagamos alguna acción terapéutica, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, recoger la biopsia, vernos en la consulta, qué protocolo seguir de acuerdo a los procedimientos normativos organizacionales que nosotros tenemos establecidos en nuestro servicio. Y un aspecto que a veces se nos olvida, que es al final que el paciente nos emita los datos, su dato de satisfacción, cómo ellos perciben el servicio al cual se le brindó. Dentro de este sistema de calidad, pues bueno, los sistemas de clasificaciones a modo de recordatorio que fueron impartidos, enseñados en la reunión anterior que tuvimos en el grupo de endoscopía, pues bueno, recordarles que las de uso general están de las de lesiones neoplásicas y precursoras, que es la clasificación de París, que en esófago
Existe la clasificación de Los Ángeles para esofagitis erosiva, la de Praga para el esófago de Barrett, la clasificación para esofagitis eosinofílica, la clasificación para la esofagitis cáustica, la de Cándida, la de las varices esofágicas según Babeno o Beppu, la que más se utilice, la de en estómago, pues la de varices gástricas por la clasificación de Sarin, la hemorragia clasificada según la clasificación, las lesiones gástricas y duodenales según la clasificación de Forrest, la de hernia hiatal utilizar la clasificación de Hill, la de cáncer gástrico avanzado según la clasificación de Borman, las lesiones gástricas de displasias y metaplasias de acuerdo a la clasificación de Dini Ribeiro, que es la clasificación con azul de metilena, y la clasificación duodenal, la detección de adenoma con poliposis adenomatosa familiar, que es la clasificación de Spigelman. Estas clasificaciones nosotros las vimos todo en el evento anterior que dimos en Matanzas. Ahora, vamos a ver la métrica de calidad con relación a la colonoscopia, cuáles son los indicadores que están considerados preprocedimiento. Pues bueno, lo mismo que en la endoscopía, las indicaciones, pues todas las que estén contempladas en el procedimiento normativo, en la profilaxis antibiótica, la indicación de riesgo, el plan de sedación, o sea, lo mismo que nosotros vimos, el que le explicamos en endoscopía. El tiempo de espera para las exploraciones diagnósticas en la colonoscopía es muy importante, puesto que como ustedes saben, esto nos indica de que nosotros estamos demorando o estamos en un término según la indicación al procedimiento en un término adecuado que debe ser inferior a las 4 semanas, que los intervalos de vigilancia son adecuados y se están cumpliendo. Para esto debemos de tener establecido en el servicio nuestro perfil de cribado del cáncer colorectal de acuerdo a las características de cada región, puesto que hay regiones que la incidencia de cáncer colorectal es mucho mayor que en otras, por lo tanto deben de tener un screening con relación a esto, tomando el acuerdo de las medidas internacionales que hay con relación a esto. Pues documentar si la preparación del colon es buena. Para esto utilizamos la clasificación de Boston, puesto que esto nos ayuda mucho para poder ver dónde nosotros nos estamos equivocando en la preparación del paciente, si es un problema nuestro, si están percibiendo mal nuestras indicaciones o si no contamos con los medios adecuados para la misma. Ya dentro de los procedimientos como tal, en la calidad durante el desarrollo del procedimiento, pues en esto tiene que ver la competencia del endoscopista. Se dice que una colonoscopía se hace con calidad cuando el colonoscopista realiza más de 200 al año. Sabemos que esto en nuestro país pues es muy relativo, pues es muy difícil que en un departamento o servicio pues se puedan hacer, aunque allá todo depende del nivel que haya de solicitud con relación a la incidencia de cáncer colorectal en las distintas áreas. El tiempo medio de inserción a llegar al ciego debe de ser menor de 10 minutos. La intubación cecal debe de hacerse en el 90% del total de las colonoscopías realizadas, excluyendo los mal preparados y ocluidos, pues debe ser aún mayor. El porcentaje de adenomas detectados debe ser mayor del 20%, tanto en mujeres con un rango menor que en varones. El tiempo medio de retirada del colonoscopio no debe ser menor de 7 minutos. Los pacientes, el sistema la satisfacción de los pacientes al terminar el proceder, pues debe de ser registrada y ser óptima. La obtención de biopsia en el estudio de la diarrea crónica, aunque la diarrea como tal no es un índice de colonoscopía, pero hay algunas enfermedades donde se sospecha, como son las colitis de determinados tipos, tanto la microscópica, tanto como la celíaca, tanto como en otra serie de afecciones que puedan producir esto. Pues bueno, pues hay que obtener biopsia en estos estudios y que
el número y distribución de las enfermedades inflamatorias intestinales como la CUI y el Crohn, deben de hacerse biopsias por cada cuadrante, dividida entre 10 centímetros y con un número bastante adecuado para poder tener un diagnóstico acertado, puesto que si tomamos biopsias aisladas de una o dos biopsias en cada cuadrante, pues el nivel de diagnóstico va a decaer mucho. La resección de pólipos sin necesidad de cirugía menores de 2 centímetros, si existe o no existe. A veces no se reseca el pólipo, simplemente los pólipos pequeños menores de 1 centímetro, lo que se hace es tomarle biopsia, si esto se hace o no se realiza, y la fotodocumentación con un mínimo al igual que en la endoscopía de 10 biopsias. Aquí tenemos una imagen de panorámica del colon, de cómo se debe de contemplarse, y aquí las áreas, cómo documentar pues en las distintas zonas, o sea, llegando al colon descendente, el fundus, la parte de la válvula ileocecal, la parte ya del ángulo por encima de la válvula, la zona donde radica la sombra hepática, que es en el ángulo hepático, el transverso, ya el colon descendente, el recto sigmoide, y recordar que a nivel del recto pues debemos de hacer una retroflexión para ver la inserción, puesto que a veces existen lesiones en las márgenes que están ocultas, como ustedes aquí no se ven, y sin embargo haciendo la retroversión podemos percatarnos de ello. Ya intraprocedimiento, pues bueno, el control de recogida de las complicaciones, uno de los aspectos que debemos de tener, o sea, si hay perforaciones relacionadas con la colonoscopía, que debemos de tener aproximadamente, el rango normal que existe es de 1 en 500 colonoscopías totales y de 1 en 1000 en las colonoscopías de cribado, en la producción de hemorragia post-polipectomía, que deben ser menor que el 1% de las mismas, el control endoscópico de la hemorragia, que debe ser mayor de un 90%, la tasa de recuperación de pólipos, que al menos el 80% de los pólipos menores de 10 milímetros y el 95% de los pólipos deben de recuperarse, y por lo que una colonoscopía se define como incompleta cuando no se logra explorar la totalidad del colon, es decir, cuando no se intuba la región cecal. Entiéndase que intubar la región cecal no quiere decir el paso de la válvula iliocecal, aunque es lo que aspiramos todos los endoscopistas al llegar a la región cecal, pues hacer pasar la válvula iliocecal y explorar los 10 centímetros de ilion terminal, que sí es imprescindible en todos aquellos pacientes en los cuales se sospechen enfermedades inflamatorias intestinales y diarreas crónicas. Los indicadores de calidad post-procedimiento, pues bueno, están fundamentada en el sistema de recogida de datos y elaboración del informe, donde al igual que la endoscopía, pues ahí están los datos de filiación del paciente, la fecha de procedimiento, el tipo de endoscopio, la indicación de la prueba, la descripción de cada una de las lesiones encontradas, utilizando la clasificación de París, de Nice, de Kudo, el método que se hizo de extirpación, la limpieza del colon según la clasificación de Boston, el tipo de sedación, la intubación cecal, si se produjo o no. Eso es muy importante, puesto que eso nos dice si la colonoscopía fue completa y nos permite evaluarla después, el tiempo de retirada, o sea, el tiempo que tomó en la realización de la prueba, el nombre del escopista y las complicaciones si las hubo y la actitud seguida. Los sistemas de clasificaciones de colónicas, al igual que como explicamos en la endoscopía, pues bueno, fueron vistas en la reunión anterior, donde se enseñaron la clasificación de París para las lesiones neoplásicas y precursoras, tanto y las de las lesiones de crecimiento lateral o LST, la clasificación de Kudo, que nos detalla el patrón de Zuko o el pit pattern, que nos define cuando una lesión es adenomatosa, cuando es vellosa, cuando es de aspecto infiltrativa, al igual que la clasificación de Sano de acuerdo al patrón de la malla capilar.
Todo esto junto pues nos permite hacer la clasificación de NICE en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de acuerdo a si es una lesión de tipo hiperplásica, si es adenomatosa o si es una infiltrativa. La clasificación de Montreal, que nos puede definir la extensión de la CUI y la severidad dada por la escala de Mayo. Aquí tenemos la clasificación de NICE, donde la define en 3 tipos: el patrón no neoplásico, que es un patrón de tipo hiperplásico, donde se ven las características de la superficie de la mucosa, que es con tinción de azul de metileno; el patrón no invasivo, contando la clasificación de Kudo, que es el 2, y el patrón invasivo, donde generalmente existe ya una infiltración neoplásica. Aquí la histología que normalmente puede verse en cada tipo de patrón y el tratamiento en el cual se prescribe. Esto fue lo que es como la clasificación de NICE que se utilizó en un inicio, que dio después dio origen a este tipo de clasificación, donde ya se utiliza incluyendo la cromoendoscopía virtual, donde después fue ampliado por los japoneses, dividiendo la tipo 2 en 2 tipos, y donde se podían ver las distintas características de las lesiones de tipo inflamatorio, las lesiones de tipo adenomatosa con bajo grado y alto grado de displasia, y ya lesiones infiltrativas tumorales. Esto, pues como ustedes ven, está muy bien explicado en la clasificación de NICE y de la clasificación japonesa, que se unificó y es la que se utiliza actualmente para definir la lesión, y que tenemos que tener presente. Y al dar las lesiones y al explicar las lesiones que nosotros encontremos en la realización de la colonoscopia, plasmarlo según el tipo y la clasificación. Ahora bien, ¿qué es lo que son los eventos centinela dentro de la calidad y por qué es importante rastrearlo? Pues bueno, el término de evento centinela se utiliza para describir desviaciones significativas de la atención óptima al paciente. Estas desviaciones incluyen desviaciones de la política del hospital o los estándares aceptados de atención, así como los principales eventos adversos o complicaciones de los procedimientos. Es un estándar que mide la seguridad del paciente. ¿Por qué es importante rastrearlos? Porque estos pueden ser resultados adversos de la sedación o pueden ser resultados adversos del procedimiento en tal, como es el compromiso cardiopulmonar durante el desarrollo del procedimiento, como es el sangrado, como es la perforación o la producción de infecciones posterior a la realización de cualquier tipo de procedimiento, o eventos específicos del procedimiento, como a veces podemos ver en la CEPRE, como es la pancreatitis, como es colangitis, como es el sangramiento como tal. O también pueden deberse a deficiencias de la política del hospital, donde incluye el uso inapropiado de antibióticos profilácticos que no se utilicen, o porque no existen, o porque tenemos dificultades, o porque no lo previmos para tenerlo en el momento del procedimiento, o utilización de procedimientos inapropiados, como son maniobras intempestivas, o el uso de determinadas corrientes con exceso uso de cortes, falta de consentimiento informado por escrito, que el paciente en sí no conoce de los riesgos a que está y no existe el consentimiento informado por parte. Esto es muy importante hoy en día, que se mide con gran énfasis y que se va a buscar cuando exista alguna complicación. Si el paciente conocía sobre lo que estaba sujeto, si había evidencias de que él había escrito que estaba de acuerdo en la realización del informe.
En informes de endoscopías inadecuados o retrasados. O sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado en la realización y utilizar las palabras y las clasificaciones adecuadas para hacer un documento realmente explicativo donde se informe adecuadamente la situación y lo visto en el procedimiento realizado, o la realización de procedimientos en lugares inseguros dentro de la satisfacción, en lugares donde no cumplan con los requisitos indispensables. Esto se ve mucho en los momentos actuales, en los salones donde se realizan endoscopías en pacientes que poseen COVID y que no existe la ventilación adecuada y por lo tanto hay una contaminación de todo el personal, incluyendo al paciente. Y para terminar, pues bueno, ¿cuáles son los mensajes que entonces debemos llevarnos a casa de esta conferencia que le hemos brindado en el día de hoy? Pues bueno, que las principales competencias básicas que deben dominar los endoscopistas es la realización de un examen endoscópico completo en el tiempo adecuado, de la forma adecuada, con una interpretación correcta de los hallazgos endoscópicos, con la terminología adecuada, con una aplicación exitosa de las intervenciones endoscópicas, ya sea en la biopsia, las terapéuticas realizadas, tomando en cuenta todos los cuidados que hay que tener con relación a esto desde el punto de vista anestésico, de coagulación, de manejo del instrumental, y usar los hallazgos de la endoscopía para crear un plan de manejo apropiado, cuestión que a veces se nos olvida, y que al paciente salir con su informe debe de salir con un plan de manejo. ¿Qué va a hacer el paciente con este informe? ¿Qué va a hacer el paciente con este resultado de la endoscopía realizada? Por lo que es imprescindible comunicar al paciente los hallazgos importantes que tuvo en su proceder, el diagnóstico y el plan a cual él debe de someterse para el seguimiento de esta afección. Y en el caso que no tenga nada, pues bueno, explicárselo, puesto que muchas veces vemos a pacientes que acuden de nuevo a la consulta a realizarse nuevamente un procedimiento porque entendieron de que eso habría que hacérselo otra vez o habría que hacérselo de forma periódica. Hay que explicarle adecuadamente al paciente una vez terminado el proceder. Y al realizar todas las habilidades de las cuales nosotros podamos durante el procedimiento, siempre procurando minimizar los riesgos para no someter al paciente a maniobras y riesgos inadecuados que nosotros no podamos asumir. Y para finalizar, pues queremos dejar estas premisas de que si no lo puedes medir, errar es de humano. Y si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Por lo tanto, es urgente implementar la calidad en endoscopía y seguir las guías sobre las mismas. Establecer guías de uso en el PNO, en los procedimientos normativos que hay en cada servicio y guiarse estrictamente por ello y así evitar pues las improvisaciones durante la realización de un procedimiento tan riesgoso como son las endoscopías digestivas. Y bueno, y muchas gracias y le deseamos pues bueno un buen desarrollo de este evento GastroAvila 2022. Hasta luego.